Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Poiré y en la próxima edición de Panorama de Carlos Elizondo vamos a hablar sobre su libro, que analiza los primeros 2 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Acompáñanos. Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno. Bienvenidos a esta emisión especial de nuestro programa Panorama. Me da mucho gusto y agradezco muchísimo al profesor Alejandro Poiré, nuestro decano de Ciencias Sociales y también de la Escuela de Gobierno, que nos acompañe hoy en la presentación de un libro mío. Alejandro, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, querido profesor. Para mí es un privilegio estar aquí, además, muy especialmente en este día, que es el día de tu cumpleaños, y queremos, pues, marcar ese día con un pequeño regalo de parte de tu equipo de producción y a nombre de toda la escuela y seguramente de toda la audiencia. Muy feliz cumpleaños, profe. Y creo que celebramos con una cosa muy, muy, muy valiosa. Verdaderamente estoy agradecido por la oportunidad de presentar este libro. Conozco, pues, diría yo, en una de esas, un montón de lo que has escrito. Iba yo a decir todo lo que has escrito, ni de milagro, pero ciertamente la mayor parte de tus libros. Y quiero empezar diciéndole a nuestra audiencia, pero diciéndote a ti, muchísimas felicidades. Es un libro que me encantó. Es un libro que tiene enormes virtudes. Por cierto, aquí lo mostrábamos también en la invitación al evento. Pero es un libro muy bonito, es un libro muy padre. Yo aprendí un montón y creo que tiene muchas virtudes. Y voy a tratar de decirlas de manera ordenada para después poder tener un diálogo. Entiendo que el día de hoy, además, es un programa especial porque fundamentalmente voy a tener yo la oportunidad de primero platicar un poco del libro y después hacerte una serie de preguntas, porque es un libro que abre muchas preguntas y tiene muchos cuestionamientos, y desde luego invitamos a toda la audiencia a que nos mande sus preguntas para podérselas hacer a Carlos un poquito más adelante. Pero bueno, ¿por qué es un libro valioso? Es un libro en el que realmente a 2 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se hace un gran análisis muy objetivo, cosa que no es fácil. Tampoco es un libro neutral, sí tiene una toma de postura, pero está perfectamente bien documentado cada uno de los argumentos que se hacen respecto al estilo de liderazgo del presidente, respecto a la discusión sobre el populismo como idea, como concepto, como forma de gobernar, respecto a cómo se vincula la presidencia de Andrés Manuel López Obrador con los distintos ámbitos del poder político en México, cómo tiene que ver con su impacto y su relación con toda una serie de instituciones, con los organismos autónomos, con el Congreso, con los partidos, con los entes reguladores, con los medios de comunicación, y que para cada una de estas áreas de análisis y áreas de interés está verdaderamente muy bien documentado, no solamente lo que han dicho distintos autores en términos de opinión, sino sobre todo los hechos que respaldan cada uno de los argumentos que están ahí. Desde mi perspectiva, este libro es el mejor manual de política mexicana contemporánea, el mejor libro que le podríamos ofrecer a estudiantes de preparatoria, a estudiantes de universidad y a cualquier persona que esté interesada, no solamente por Andrés Manuel López Obrador y su presidencia, que la verdad es que el título es perfecto, y en esa medida sí nos habla con una gran claridad, es una gran radiografía de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sino por la política mexicana, que ha cambiado mucho en los años recientes. Y este es un libro que, si bien desde luego se centra en la figura del presidente y en los logros o no de su gobierno,
es también una extraordinaria actualización de cómo funciona la política en México y cómo podemos entenderla. Y también hay que decirlo, no es un libro academicoso, así de conceptos y categorías y una discusión, aunque está muy bien referenciado en la literatura de ciencia política, es un libro también muy contemporáneo, que se lee muy fácil, en el cual cada capítulo nos enseña cosas nuevas, y en esa medida es verdaderamente una lectura fácil. Sin ser un libro corto, es una lectura que fluye de manera muy natural, muy interesante, y es en esa medida también un breve compendio de un periodo que en alguna medida, desde algunas perspectivas de la política pública, todo lo que ha pasado, el uso del poder, el amedrentamiento político, las preocupaciones de un porcentaje importante de la población, es un periodo que es larguísimo. Y sin embargo está muy bien analizado, es un gran compendio, nos recuerda toda una serie de episodios que en la vorágine del cambio que se está dando y de una presidencia tan activa en comunicar cosas, o por lo menos su opinión, a veces se nos olvidan estos episodios y están muy bien relatados a lo largo del libro, cada uno de ellos, cada una de las cosas, y sobre todo la importancia de muchos de estos episodios que desde una cierta perspectiva son bizarros. Sí es una ruptura bien interesante lo que está ocurriendo, un intento de ruptura que vale la pena que esté bien documentado, y realmente pues yo no conozco, tú mismo mencionas algunos de los otros libros que se han publicado, pero ciertamente a mí este me parece el que está mejor puntualizado y de una manera más panorámica y más integral. Es un libro serio, es un libro objetivo, que como bien decía ya hace un rato, bueno, no sé si lo decía bien, pero ya lo había dicho, tiene una toma de postura, tiene una opinión, no es una retahíla de descalificaciones, de insultos, de lamentos, es un libro que reconoce logros, es un libro que se preocupa por los fracasos y es un libro que a veces se preocupa por los intentos fallidos en muchas ocasiones del proyecto que emana de Palacio Nacional y de la Presidencia de la República. Es un libro que nos habla desde lo personal de la presidencia, lo institucional, ya lo decía yo, en sus relaciones con otros poderes, nos habla mucho de la política pública del gobierno y creo que ahí hay un valor agregado, nos habla mucho de la política económica, nos habla también de los riesgos a la democracia y lo que para mí fue una sorpresa, genuinamente, pero que en tu caso creo que lo haces con una extraordinaria puntualidad y es un espacio de aprendizaje bien importante, un capítulo entero sobre el análisis de la política energética de Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad es que creo que eso es un capítulo que en sí mismo vale el libro completo, además de todo lo demás, creo que es sumamente valioso y pues ahora sí que en el contexto de lo que estamos viviendo, de la ley de la industria eléctrica, de lo que está pasando con los apagones recientes, etcétera, y de lo que puede ocurrir en el próximo año, creo que es absolutamente esencial leer ese capítulo y todo el libro, porque realmente creo que es algo sumamente interesante. Quiero empezar. Mi primera pregunta, querido profesor, es por referirme un poco a lo personal. Es un libro sumamente detallado, es un libro que lleva toda una documentación, está muy bien referenciado y, pues, en fin, para quienes seguimos la política mexicana y tenemos una postura a favor del pluralismo, de la democracia, del desarrollo económico, de las oportunidades de las personas y que tenemos una serie de preocupaciones respecto al rumbo del país, pues debe de ser oneroso, frustrante, seguramente, difícil el estar haciendo una compilación de tanta cosa que nos puede llegar a preocupar. Y en alguna medida, además es un libro muy bonito porque tú haces un esfuerzo sistemático por decir, me hago cargo de lo que opiné en el pasado, a veces en este sentido, a veces no. En alguna medida se podría decir, haces un anti-AMLO, ¿no? Porque te haces cargo hasta de tus opiniones, ya no digamos de tus hechos, de tu paso por el Consejo de Petróleos Mexicanos, eres muy detallado y creo que eso está muy bien. Un esfuerzo de coherencia y cuando dices, me equivoqué en esto, y cuando dices, pues aquí está lo que yo opinaba desde hace mucho en relación de críticas a otros presidentes, etcétera, es una cosa muy bonita, pero no debe de haber sido un proceso fácil el adentrarse con tanto detalle en tantas cosas que pudieran ser preocupantes. Platícanos un poco.
Primero, Alejandro, muchísimas gracias por tan generosa presentación. Estoy muy honrado y muy feliz. En efecto, es un libro que no fue fácil, pero al mismo tiempo, y esta es la gran paradoja, la primera gran paradoja, ahora está siendo más difícil que no estoy escribiendo el libro, porque por lo menos mientras estuve escribiendo el libro, como que ese segundo año de gobierno, ese primer año de la pandemia, pues tuve un foco muy, muy preciso que era tratar de entender esta administración. Por supuesto, como lo digo en el capítulo 5, una de las cosas más frustrantes para mí de este gobierno es que es el primer gobierno que, aunque lo dice de vez en cuando, expresamente no cree en modernizar al país. Entonces, cree que hay que regresar al mundo del pasado, que hay que mantener el trapiche dando vueltas, que es una economía que puede ser rentable, que no cree en proyectos educativos transformadores, que cree en el hidrocarburo y no en el sol. Entonces, sí hay una parte enormemente difícil para mí de este momento en general, pero como decía, paradójicamente, el libro me ayudó también a ver algunas de las cosas pues, que están bien. Este gobierno, contra lo que nos dijo, no cambió la política económica y ese es el ancla que tenemos. Este gobierno en muchos sentidos ha sido tan neoliberal como el más neoliberal, mantuvo la autonomía del Banco Central, mantuvo la inserción de México en el mundo con la firma del nuevo TEMEC, mantuvo quizá hasta el extremo y con altos costos la disciplina fiscal, ha sido capaz de incrementar la recaudación sin necesidad de hacer una reforma fiscal. Discuto algunos de los riesgos de esta forma por momentos pues muy, digamos, casi extorsionadora de cómo lo ha hecho, pero también me sirvió para ver dónde estaban esas anclas y también creo que sirve hablar de los errores porque algunos son de relativa fácil compostura, otros no. Una de las cosas muy difíciles para mí de escribir el libro, espero que para el lector no le sea difícil porque es duro, es esta sensación de destrucción de cosas, que es donde han sido más competentes en esta administración, destrucción de cosas que va a ser muy difícil algunas de ellas recuperar, cómo reconstruyes una cierta capacidad del aparato público, es el presidente con más poder y más legítimo de la historia de nuestra historia probablemente, y al mismo tiempo tiene una incapacidad para hacer cualquier cosa. No puede enfrentar la pandemia, no puede hacerse cargo de un buen proceso de distribución de vacunas, han ido como perdiendo la capacidad administrativa de cosas puntuales, pero también está, creo que analizado cuáles son esas vueltas de tuerca que le dieron, por ejemplo, en materia de energética, que no sería tan difícil darle marcha atrás si llegara un gobierno que entendiera cuáles son los retos energéticos de este país, entre otras cosas, porque no han cambiado la Constitución y requieres una mayoría simple para poder hacer ese cambio. Pero sí, fue un proceso no fácil, porque además el libro trata como de distintos planos, algunos son, como decías tú, muy personales, cómo gobierna el observador, otros son mucho más, digamos, abstractos y generales, cuál es el impacto de esta política energética en el crecimiento económico futuro. Y un capítulo que a mí me resultó muy complicado porque quería entender cómo ven quienes defienden al presidente López Obrador, el último capítulo que se intitula La visión de los vencedores. Y también me fue interesante ver dónde estaban las cosas que hace que este presidente sea tan popular, no solo entre un público amplio que a lo mejor no sigue estos debates y que quizá tenga niveles de educación más bajos, lo que tú quieras, pero entre público educado que escribe en los periódicos, también tiene sus seguidores, también tiene sus defensores, y creo que es otro aspecto del libro que puede resultar interesante. Mira, tocaste varios de los temas en los que quiero profundizar un poco y de los que tengo preguntas, pero vamos a empezar por esta parte al final. También tienes un capítulo plenamente dedicado a los defensores del presidente López Obrador, a sus argumentos. Iba yo a decir a su evidencia, pero la verdad es que ni los defensores ofrecen evidencia sustantiva para decir, mira, esto está muy bien. ¿Cuál es? Yo diría que hay dos grupos de defensores en el ámbito público y quería un poco escuchar tu opinión. Unos que son pues los que su propio proyecto personal y político depende del éxito del observador y pues esos ahora sí que son los
en fin, son los oportunistas que hay en todo momento político, eso no importa. Son más interesantes los coadyuvantes. Cuando hablamos pues pensamos en los retos a la democracia, los riesgos de que se pierda, de que se consolide un proyecto autoritario, en perspectiva histórica y en perspectiva comparada, siempre se dice, hay una serie de colegas, hay una serie de personas que están vinculados al ámbito público, en los medios, en la intelectualidad, en los partidos de oposición, en los propios partidos en el gobierno, etcétera, que ven esto antes, que probablemente tienen una vocación de inicio o una trayectoria anterior, pues respetable, a favor del pluralismo, etcétera, y que no levantan la mano, y que no levantan la voz, y que al contrario se compran la narrativa y la reproducen, por ahí tienes un episodio muy bonito de donde citas a Jorge Volpi y diciendo, pues ya se compraron la historia, ya nada más la reproducen, aunque en el mismo texto dicen, bueno, todavía no sabemos qué va a pasar. Y no ese caso en lo particular, en general, ¿qué crees que ha pasado con estas personas cuando ven este fenómeno y cuando... porque hay una explicación que dicen, bueno, pues es que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? ¿Quién se va a oponer frente a él? Nadie quiere que lo pongan en la lista de los conservadores enemigos de la patria, porque eso genera toda una serie de posibles complejidades, al menos una serie de mentadas de madre en Twitter. Pero ¿cómo? Me gustaría que quizá por ahí entráramos un poquito a la discusión de, después de escribir este libro, ¿qué tan robusta está nuestra democracia? ¿Qué tanto tenemos, además del Poder Judicial, en el que enfatizas mucho, otros posibles palancas de decir, oigan, sí queremos un gobierno que pueda hacer sus cosas, pero no queremos un gobierno que pueda hacer sus cosas sin frenos siempre? ¿Cómo ves esta discusión? Pues mira, para mí un problema con esa pregunta, Alejandro, es que cada día que pasa estoy más pesimista. De cuando empecé a escribir el libro, cuando lo terminé, me fui volviendo más pesimista. Y hoy estoy más pesimista que cuando lo terminé. Por supuesto, la decisión, el enfrentamiento de ayer del presidente con la Auditoría Superior de la Federación, que a las 10 horas dice que no solo que van a revisar la metodología, que podría ser una discusión técnica, sino dicen que lo que dijeron de que la Secretaría de la Función Pública había obstaculizado la entrada de los auditores no había pasado. O sea, ya no una cosa metodológica, un hecho al que hacen referencia, que lo único que te hace ver es que pues, los agarraron de algún lado y los presionaron. Uno de los problemas más serios que yo veo es que por donde pongas la mirada, encuentras instituciones que están siendo presionadas de esa forma, senadores que están siendo presionados por esa vía, empresarios que aceptan cosas que en otro gobierno no aceptarían, porque el presidente tiene mucho poder, heredó una enorme capacidad que se había ido construyendo en los últimos 20 horrendos años neoliberales en el SAT, y tiene ahora pues toda la voluntad política y el poder para utilizarlo de muchas formas contra los adversarios. Entonces, sí hay datos muy preocupantes de instituciones que uno esperaría tuvieran más resistencia, que están cediendo por lo menos visiblemente muy fácil. El Tribunal Electoral, lo discuto en el libro, es un caso cada vez más triste de un prácticamente facilitador de lo que el gobierno quiera. Pero por el otro lado está el tema que tú dices, el tema de los intelectuales, de los académicos, de los opinadores, que tienen una opinión favorable del observador. Algunos son, como tú dices, porristas, cuyo proyecto económico y personal está claramente vinculado con el gobierno, pero hay otros muchos que creo que lo hacen porque realmente se lo creen. Y, digamos, la primera cosa que es muy sorprendente cuando uno analiza, o para mí fue muy sorprendente cuando uno analiza el caso de López Obrador, es la enorme credibilidad que genera él como persona en muchos de quienes lo rodean y muchos de quienes lo siguen, e incluso de pensadores que uno conoce por ser muy críticos del pasado. Frente a Andrés Manuel López Obrador siempre se preguntan, y lo dice por ahí uno de los invitados a una comida, dice por ahí, lo cito en el libro El Fisgón, que cuando López Obrador hace algo, él al principio no sabe muy bien por qué, a lo mejor está equivocado, pero siempre tiene la razón, siempre ve un poco más lejos. Y veo en muchos de estos
intelectuales que lo defienden. Primero, una gran deferencia por la legitimidad y credibilidad propia que tiene López Obrador. Si canceló el aeropuerto, es por alguna cosa que no estamos viendo, era una forma de mandar una señal de poder, ya no importan los costos, porque está pensando en la lógica del poder para afianzar la cuarta transformación, que tiene tal importante objetivo, que es generar una ciudad más igual, menos corrupta, etcétera. Entre la credibilidad del presidente y los objetivos, muchos de ellos loables, que ellos creen que se va a alcanzar si López Obrador tiene poder, pues yo creo que le perdonan cosas que a ningún otro presidente se le hubieran permitido. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando recopilé esta información para el primer capítulo sobre el estilo personal de gobierno de nuestro rey, es cómo a Fox se lo podían acribillar por decir Borges, y el presidente López Obrador no solo se puede contradecir un día con una cosa y otra con la otra, sino que puede decir unas barbaridades que no tienen ninguna referencia con la realidad, y muchos de estos analistas que en el pasado eran críticos pueden tratar de darle un giro positivo a esa reflexión, a esa opinión. Hoy todavía puedes ver a quienes defienden que realmente hay otros datos que son los válidos para el costo del aeropuerto y no lo que escribió la auditoría en su reporte discutido ayer. Entonces creo que sí, muchos de los resortes que frenaron a un presidente como Trump están más oxidados en México. No digo que se hayan perdido todos. El INE creo que ha hecho una buena chamba. El propio Cámara de Diputados eligió a, en general, buenos consejeros en el INE. Creo que la pluralidad de los medios, aunque muchos de ellos asediados, sigue siendo una buena contrapeso. Pero sí, yo creo que mucho va a depender de qué sucede en esta elección, Alejandro. Hay una paradoja aparente, y es que tú mismo discutes que hay algunos instrumentos, sobre todo los que tienen que ver con recaudación fiscal, que la verdad este gobierno ha elevado en su capacidad. Es decir, no es un gobierno inepto para todo, particularmente para la búsqueda de acumulación del poder, aunque incluso ahí no queda claro que estén institucionalizadas las bases de esa búsqueda de acumulación de poder. Tenemos un proyecto muy claro de, pues, en fin, toda la estructura paralela que ahora está en la Secretaría del Bienestar para levantar padrones, para distribuir beneficios, para decir que ellos nos vacunaron y, en fin, toda una cosa ahí, que no queda claro que esté consolidado. Pero ciertamente en la parte fiscal, sin duda, por un lado tienes una persona que encabeza el SAT que está haciendo muy bien su chamba, con una gran eficacia, y por otro lado tienes las reformas legales que le hacen mucho más peligroso el estar del lado incorrecto de la ley en términos, pues en fin, de las facturas que se usan, el manejo del efectivo, el pago de los impuestos, los créditos fiscales, toda una serie de cosas. Pero la paradoja es que eso pareciera ser que se está utilizando, como bien lo mencionas hace un momento, fundamentalmente como parte del proyecto político. Y la pregunta que yo tengo es, oigan, pues ¿qué no vacunar bien sería también benéfico para el proyecto político? ¿Qué no contener bien la pandemia y, en fin, abrir y cerrar con criterios más racionales sería bueno también para el proyecto político? ¿Por qué? O sea, ¿cómo te explicas tú, después de haber hecho un análisis tan detallado, que sea tan selectivo el desarrollo de capacidades del Estado? ¿Qué está pasando ahí? Es una pregunta, yo creo que habría que verla desde muchos ángulos, es una pregunta muy importante. Yo creo que en materia fiscal, lo que hizo López Obrador es, en las estructuras burocráticas existentes, fortalecidas en los últimos 20 años con distintos mecanismos de informatización, de cambios legales puntuales para incrementar el costo de ciertas actividades que no se reportaban adecuadamente, un propio cambio en el mundo donde hay mucho más intercambio de información entre las agencias tributarias que en el pasado. Se llega un presidente que se monta sobre eso y ahí sí, con la capacidad de irse contra empresarios importantes o empresas importantes que en el pasado hubieran tenido otros instrumentos de poder para defenderse, para presionar al señor secretario con una llamada a su amigo el presidente, que por favor los trataran más suave. Yo creo que ahí el presidente, salvo algunas excepciones que conocemos, pequeñas, han sido mucho más congruentes con su
idea central de la Cuarta Transformación, que es separar el poder político y el poder económico, aunque hay muchas contradicciones ahí también, pero en materia tributaria, ese poder que tiene mucho menos deudas con el poder económico, con esas capacidades burocráticas heredadas, más unos cambios legales, como tú decías, que en ningún otro momento hubieran salido porque el Congreso no habría tenido el poder para hacer equivalente a la delincuencia organizada, un asunto de seguridad nacional, el fraude fiscal, que en ningún país del mundo es así. Eso nunca hubiera tenido, nadie hubiera tenido el poder para ponerlo en la ley. Pero la suma de las dos cosas le da al presidente un enorme instrumento de poder. Y ahí está la unidad de inteligencia financiera, que funcionaba bien en el pasado, de forma igualmente siniestra en muchos casos, pero con un presidente mucho más fuerte. Y lo ves en el tema del huachicol, que yo creo que el éxito es mucho menor del que pregonan, pero ha habido un éxito. Y cuando yo estuve en el consejo de Pemex, era frustrante todos los esfuerzos que hacía la empresa, pero le faltaba la voluntad presidencial para poder pues, hacer todas las tareas que se requieren para coordinar una lucha contra un agente tan poderoso y con un desgaste tan grande como es pelear ahí en los ductos que traen la gasolina del Golfo hacia el centro del país o el que sea. Ahora, cuando no han heredado eso, les ha costado mucho más trabajo. Y yo creo que incluso en el tema de los padrones, lo que aparece en la Auditoría Superior de la Federación, en muchos de estos programas, o sea, sí, el dinero lo llevan. ¿Cuánto de eso llegue bien? No sabemos. ¿Quién se quede en el camino? Tampoco. Los superdelegados se politizaron muy fácil, muy rápidamente. Eso no lo tengo en el libro, que lo aprendí después, pero los superdelegados empezaron muy bien como una estructura que iba a proveer información, incluso para el crimen organizado, para combatir el crimen organizado, etcétera. Muy rápido se politizaron y fulano quería tal superdelegado, mengano tal otro. Y ahí yo creo que la mayor fortaleza del presidente es la debilidad y desprestigio de su oposición, que muy rápidamente la compran, la amenazan, la marginan. Y la muestra de las incapacidades de este gobierno, que lo trato en el capítulo penúltimo, es la pandemia. Y ahí, pues, como tantos gobiernos de este corte, están presa de sus incapacidades. Son gobiernos que no creen en la ciencia, que creen en la intuición del señor presidente, que el encargado de hacerse cargo de la pandemia, el zar antipandemia, no es una persona cuyo aval, su sostén sea un nombramiento por su capacidad científica, sí, como Fauci en Estados Unidos, es quedar bien con el presidente y punto. Además, todo el gabinete está organizado así. Alrededor de eso. Las cosas se mueven, pero se mueven muy mal, y eso es lo que detecta la auditoría, entre otras muchas cosas. Quiero ya nos hiciste un par de provocaciones respecto del futuro, pero antes en fin, tomarlas, porque creo que son cruciales. Rechazas en un par de ocasiones en el libro, que de verdad, si nos está usted viendo, si nos está usted escuchando, lean el libro. Está muy bueno, es mucho más detallado y más amplio de lo que podemos reflejar aquí. Es un libro que genuinamente es un muy buen compendio, es muy analítico, no es un libro neutral, pero sí es un libro objetivo, entonces vale la pena porque se aprende un montón. Y en dos momentos rechazas la hipótesis, en una de ellas expresada de una conversación por ahí de Héctor Aguilar Camín, pero ya desde antes nos lo dices. Yo no creo, dices, que sea el objetivo de un gobierno de este corte el empobrecer al país como estrategia de fortalecimiento del gobierno. Platícanos un poquito de esto. ¿Por qué estás tan convencido? Porque la verdad es que también hay unos críticos que dicen, hombre, está clarísimo qué es lo que quieren hacer porque van requete bien. En eso sí. En fin, ironizo un poco, pero platícanos tanto la hipótesis como tu rechazo a la misma. Mira, es una de esas hipótesis que en mi artículo del domingo ya tomo aún más distancia respecto a ella, porque hay cosas que son difíciles de entender, como esta presión a la empresa formal y este apoyo por todas las vías a la empresa informal, que parecería diseñado para tener una base política más amplia, aunque sea a costa del empobrecimiento. Tengo mis dudas, he de decirte, pero creo que ese no es un objetivo, sino una consecuencia de otra serie de cosas por ciertas otras decisiones que han tomado, pues que sí están como en principio diseñadas para que pueda haber crecimiento.
un presidente que quisiera empobrecer de golpe al país, pues se hubiera hecho tonto con el Telecán, hubiera dicho que no se podía, que Trump estaba pidiendo mucho, hubiera puesto muchos obstáculos, y acabó aceptando un tratado con algunas restricciones que quizá otros gobiernos no hubieran aceptado, pero un tratado razonablemente bueno. Yo creo que el presidente en su instinto primero sí cree que ciertas políticas pueden ayudar de forma importante a los mexicanos en su entender de cómo es la forma en la que viven los pobres y que si les das un poco más de recursos podrán echar a andar las economías locales, pero sí, no es fácil y cada vez lo es menos no pensar que es una decisión sistemática para empobrecer. Creo que la otra ideología, por ejemplo, en la energía me parece muy claro, la ideología esta nacionalista de los 60s, estatista, pues ellos creo que genuinamente creen que iban a poder subir la producción petrolera 2 millones para fin del año del 21, y la realidad los va mostrando que no es así, pero ellos siguen creyendo que se va a poder si son un poco más honestos, si le echan un poco más de ganas, si dejan un poco más atrás el neoliberalismo. Creo que lo mismo podríamos decir incluso esta absurda ley de la Comisión Federal de Electricidad, para la Comisión Federal de Electricidad, la nueva ley de la industria eléctrica, absurda de pe a pa. Yo creo que los ciega la ideología, pero puedo estar equivocado, profesor, y como te digo, en el artículo del domingo empiezo a tener ciertas dudas de que a lo mejor son mucho más siniestros de lo que yo creo, que estoy siendo brutalmente ingenuo, profe. Una pregunta sobre el timing del gobierno. Estamos sumidos en una recesión terrible, tenemos unos costos sumamente más elevados en términos de vidas humanas que prácticamente, en fin, la enorme mayoría de los países. Estamos en el top 3, si mal no recuerdo, en términos de los costos humanos de la pandemia. Y estamos además tomando una serie de decisiones que probablemente van a hacer aún más difícil una recuperación económica, incluso comparable a la que originalmente, como efecto de la desaceleración y recesión antes de la pandemia y luego de la pandemia, se pronosticaba. Como que es temprano, ¿no? En el sexenio, es decir, si tú mismo lo relatas, porque además nos recuerdas episodios de las presidencias pasadas, en fin, hay cosas muy buenas sobre la presidencia de Echeverría y López Portillo y los esfuerzos de Miguel de la Madrid, en fin, es un gran libro, de verdad, léanlo. Pues como que eran más tarde, ¿no? Incluso el sexenio de Peña Nieto empieza a tener sus grandes problemas políticos o de reputación de la presidencia, ya más o menos a estas alturas, para finales de este año, en el equivalente, ya iba de caída bastante su aprobación, pero tenían unas reformas ya en el bolsillo y empezaban a implementarlas. Aquí, en fin, se ve larguísimo los próximos 4 años desde el punto de vista de buenos resultados en materia económica, de salud, de seguridad, etcétera. Y aprovecho para preguntarte ahí un poco que elabores sobre, pues, en fin, elecciones, otros mecanismos de contención de lo que pudiera ser una presidencia muy catastrófica. Lo dices también al inicio, que su legado pudiera ser verdaderamente muy malo, muy malo en resultados. Sí, en efecto, al principio del libro comparo esto con una película, ¿no? Es decir, yo no sé cómo va a terminar esta película. Cuando vas al tercio de la película y te sales de la sala, cosa que aquí no podemos salirnos de la sala, pues no puedes hablar de la película. Tienes algunas ideas de cómo va a terminar o cómo podría terminar, pero no sabes si en el fondo al final tiene una recuperación brutal. Pero también digo que los sexenios que empiezan mal son difíciles de revertir. Los que empiezan bien son fáciles que se descarrilen. Y pues en un sentido político empezó muy bien, pues porque centralizó todo el poder muy rápido y puede hacer lo que quiere, pero en términos de resultados empezó, como bien dices, muy pronto mal. La pandemia se las atravesó y la administraron aún peor. Y sí, yo creo que no hay un escenario que yo me imagine donde podamos tener un PIB per cápita más grande al final de este sexenio que cuando empezó. Y quizá ni siquiera un PIB general, que ni siquiera podamos recuperar la caída de estos primeros 2 años en los segundos, en los 4 años que vienen después. Entonces,
en ese contexto pues, donde arrancas tan mal, pues también te puede descarrilar aún peor muy rápidamente. El presidente, sin embargo, yo creo que aprendió muy bien de los 80s la importancia de la estabilidad macroeconómica. Y por eso, a pesar de los estragos de la crisis, esta no tiene los impactos políticos para el gobierno de lo que tiene una devaluación seguido de inflación, porque eso empobrece a todos por parejo. Acá, pues los que pierden están castigados, pero hay otros muchos que no les va tan mal, y el presidente reparte su lana que todavía le alcanza, y eso lo vuelve pues manejable desde el punto de vista político para él, en un país además donde lo que está haciendo es segmentando entre a quienes apoya y a quienes no, como lo discuto en el libro. Pero más allá de que la fiesta puede terminar muy mal, no lo sabemos, hay otra parte que está, yo creo que implícita en tu pregunta, Alejandro, que es al mismo tiempo un momento de muchas oportunidades, de muchos, digamos, decisiones que los países tienen que estar tomando la pandemia aceleró el cambio tecnológico de forma brutal, esto lo discuto al final del libro. Podría ser la gran oportunidad por el pleito China-Estados Unidos para atraer inversión a México, y Estados Unidos va a ser una economía que por lo menos los siguientes 2 años va a crecer muchísimo, y este presidente no está viendo eso, no parece importarle, cree que con bajar el IVA en la frontera ya con eso logró darle un impulso a la frontera, no tiene una visión estratégica de qué es lo que hay que hacer frente al cambio tecnológico exponencial, y al contrario le va poniendo piedras a la inversión con su cambio energético. Entonces, no solo es que a lo mejor acabe mal, sino pudo haber acabado muy bien. Lo que a mí más me frustra de este gobierno, y lo digo al principio, es tenía la oportunidad para hacer un gran cambio, porque no era necesario para su proyecto, un poco en el mismo sentido de tu pregunta, Alejandro. Si estuvieran vacunando bien, yo estaría votando por ellos seguramente en junio. No era necesario para su proyecto político destruir el aeropuerto de Texcoco, porque no les daba nada nuevo, pero destruyeron la trayectoria de la inversión privada, la confianza, y le dieron al traste al crecimiento de su gobierno. Esa es la parte ideológica de esta administración y esta incompetencia, porque incluso si lo vemos en la perversidad, están mejor con pobres, pues no, estarían mejor también, si a los pobres estos le estaría yendo aún mejor, claro. Y tendría además un segmento de la clase media muy contenta, y seguramente muchos empresarios felices de que nunca habían tenido un gobierno pues tan eficaz, con tanto crecimiento y quizá menos corrupto que los del pasado. Entonces es bien difícil entender esa como, por un lado, enorme racionalidad e intuición política que tiene el presidente, con esta increíble ceguera de ciertas cosas, que son balazos al pie, pero que no le pasa demasiado, digamos, de cara, digamos, a esta parte final de tu pregunta. Pues el gran contrapeso en una democracia debería de ser las elecciones. Las encuestas hoy te indican que pues, pueden ganar Morena sin muchos problemas la elección intermedia, pues porque el prestigio y la intención de voto de los dos partidos anteriores está por los pisos, digamos, el desprestigio acumulado y tan bien administrado por el presidente en sus mañaneras, pues hacen a la oposición muy frágil. Entonces, ¿qué contrapesos quedan a tu pregunta, Alejandro? Pues primero, que la sociedad civil se pueda dar organizándose en la lucha contra la imposición de Salgado Macedonio por parte de activistas mujeres, pero con el apoyo de todos los que deban de estar apoyando esa causa, con las posibilidades en los medios, en partidos de oposición que se reformen, en candidaturas distintas a las tradicionales en tal o cual estado, en fin, va a tener que ser un trabajo micro de reconstrucción y de contención en algún estado, en algún ámbito. El INE, como comentaba, creo que ha logrado hacer bien su trabajo y hacer las cosas como la ley marca, pero no es por lo mismo un panorama fácil, porque esa destrucción de capacidades estatales son menores, esa destrucción es menor que la destrucción que quedó de las capacidades de la oposición después de su derrota monumental hace 2 años, bueno, casi 3, y su incapacidad para reflexionar y actuar respecto a ello. Y además el sistema electoral se está cerrando.
México Libre no lo dejaron competir y a otros 3 partidos con problemas parecidos en su registro sí lo dejaron competir. Sí, sí. Ya tenemos un montón de preguntas de nuestra audiencia. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir a ellas. Pero yo quiero hacer una última mía. Y tiene un poco que ver con esta parte institucional. Tú y yo lo hemos platicado y de hecho aprovecho para invitar a nuestro público a que nos sigan en el podcast en donde estamos Carlos y yo, también con Beata Boina y Héctor Villarreal, que es Con Su Permiso. Y ahí hemos platicado en algunas ocasiones que muchas veces pareciera ser que uno de los mayores límites a la consolidación de un proyecto hegemónico, autoritario, antidemocrático, como lo querramos llamar, en el espectro de las democracias fallidas, como la nuestra, según el mejor análisis que hay en el Economist Intelligence Unit, es la propia incompetencia en la capacidad del gobierno, porque justamente, aún en este proyecto de consolidación a largo plazo, había una oportunidad, y sigue habiendo esa oportunidad. La propia incompetencia de gestión del gobierno. Pero pensando un poco a mediano plazo, en tu opinión, lo que tenemos ahorita es un fracaso de nuestro sistema político. Y en dado caso, ¿qué tendríamos que pensar? O sea, así como cuando tú y yo estábamos iniciando, bueno, tú eres un poquito menos joven que yo, pero vamos a decirlo así, estábamos iniciando nuestra carrera académica y en los ámbitos pues, de tratar de gestionar y de tratar de empujar reformas y queríamos decir, oye, pues que se cuenten los votos, que se defiendan, que sean equitativas las elecciones, que sea más abierto, bla, bla, bla. Hoy, ¿dónde está esa agenda de reforma política, si es el caso? O simple y sencillamente, pues aún este sistema podría funcionar muy bien, pero tenemos una porquería de liderazgos en fin, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué tendríamos que hacer? Y, perdón, trata de ser breve, querido Carlos, para que vayamos a ir con las preguntas del público. Muy rápido, la verdad creo que el sistema político debería de abrirse. Le hemos puesto muchas restricciones a la participación. Y esa es la única forma que pueden aparecer nuevos liderazgos. Porque aquí las puertas están controladas por los partidos, bueno, por este tribunal que le cerró la puerta a un partido, pero en general aún esa puerta es muy elevada, es muy complicada. Tendríamos que bajar los requisitos, dejar que hubiera más facilidad para nuevos liderazgos, eso por un lado. Y yo creo que todavía sigue siendo la apuesta más importante el de construir un sistema anticorrupción potente, institucionalizado. Lo que hicimos con el INE, que se trató de hacer este Sistema Nacional Anticorrupción, que quedó muy barroco, pero que si hubiera llegado un presidente con el poder que tiene AMLO y la voluntad de tener un sistema anticorrupción robusto, hoy ya lo tendríamos con esas bases. Lo mismo que pudo hacer en el SAT, porque quiso hacerlo y lo hizo, lo pudo haber hecho en el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que esa es una de nuestras grandes batallas pendientes. Y la otra es el de las consecuencias de tus actos, ¿no? Que la democracia es rendición de cuentas y hacerte responsable de lo que haces, y eso ciertamente nunca lo hemos tenido, pero deberíamos de aprovechar como parte de esta necesaria reconstrucción en algún momento para fortalecerlo. Muy bien, profesor. Vamos con las preguntas del público. Aquí tenemos ya varias, pero entiendo que nos las van a poner en la pantalla y desde ahí las leo. Edgar Ríos nos pregunta, si tuvieras que definir a los primeros 2 años del gobierno de López Obrador en 5 palabras, ¿cuáles serían? No se van a hacer 5, pero algo así como una gran oportunidad tristemente desaprovechada para hacer un mejor país. Híjole, pues sí. Y así se lee un poco el libro, de hecho. Tengo la sospecha de que la introducción, bueno, como todo libro que se respete, suele escribirse al final y ahí es cuando dices, puta, qué frustración. Algo hay de eso. En fin, la siguiente pregunta. Nos dice Berlín Ortiz, ¿cuál dirías que ha sido la mayor ventaja que ha traído el gobierno? Imagino el mejor resultado que ha traído el gobierno del presidente López Obrador. El mejor resultado yo creo que ha sido la capacidad de recaudar más, la capacidad de mantener en un momento como esto la estabilidad macroeconómica y la capacidad de, por lo menos en el discurso, enfatizar la importancia de una sociedad más justa, más igualitaria, con más atención a los pobres.
pero lo dejo en el discurso, porque en la práctica pues sabemos que hay más pobres, sabemos que no hay más justicia y sabemos que la desigualdad seguramente ha crecido porque vamos a salir de esta crisis con empresas grandotas fortalecidas frente a la desaparición de muchas medianas. Pero eso es lo que respondería. Y en esa dimensión, Margaret Thatcher estaría sumamente orgullosa de este gobierno. Pues en algunas cosas sí, porque es más neoliberal que el Papa, ¿no? Pues, sí, exacto. Dejó que el mercado resolviera. En esa dimensión al menos. Y yo creo que la Thatcher no estaría tan contenta con el crecimiento de la pobreza, pero bueno, esa es otra historia. La siguiente pregunta. Nos pregunta Manuel Eslava, ¿qué postura tienes respecto al mensaje que da Andrés Manuel López Obrador al decirse austero y por esta razón dejar Los Pinos y vivir en el Palacio Nacional? Desde tu perspectiva, ¿es congruente? ¿Qué mensaje es el que realmente da? Y en el libro lo detallas, pero adelante. Sí, en el libro lo detallo. Es parte de su oferta que ha sido exitosísima. Yo no me subo al avión presidencial, yo voy a dejar Los Pinos. Y eso fue lo que lo distinguió muy rápido frente a otros políticos. Es normal que cuando llegas al poder, o quien llega al poder inmediatamente empieza a comportarse de una forma distinta. El presidente sigue volando en vuelo comercial, se va a los lugares más remotos en tierra, ya no en Susuru, pero pues en una camioneta, como tantos otros políticos lo han hecho, pero sin el boato de corte que normalmente acompañaban a los presidentes. Sin embargo, nos mintió en una cosa fundamental y no le ha costado. Él dijo que iba a vivir en una casa junto a Palacio Nacional. Y hoy ya no vive en la casa presidencial, se fue a un palacio que en su momento dejaron porque era demasiado ostentoso y por eso se acabó yendo el presidente a una casa más modesta que un palacio. Pero el punto que a mí me parece más revelador de López Obrador, y que regresamos al tema de las competencias, es que esto le cuesta mucho a las competencias del gobierno. Los Pinos estaba diseñado para poder trabajar, para que los colaboradores del presidente estuvieran cerca, tuvieran las condiciones adecuadas. La parte más patética que hemos visto al respecto es en el temblor, el presidente con un celular a la mitad del Palacio Nacional, tratando de entender qué había pasado, cuando en Los Pinos dejaron armado un centro de mando y de control para situaciones como esta. Entonces, por el símbolo muy eficaz, erosionan sus capacidades de resolver los problemas. Un presidente viajando con COVID en un vuelo comercial de San Luis Potosí a México, además de que es una afrenta a los que están viajando en ese vuelo, es de un enorme riesgo para el jefe del Ejecutivo que un país como el nuestro no debería de aceptar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta, un par de preguntas más todavía, otra creo, varias. María Alberto Ramírez nos dice, López Obrador tiene una gran aceptación, pero ¿cómo se explica que en estas mismas encuestas, cuando se evalúa su trabajo, sale reprobado sobre todo en economía, salud, seguridad, es decir, en todo, de hecho, casi todas sus políticas salen mal? En efecto, esto lo discuto en el capítulo 3 del libro, es una de las grandes paradojas, porque si uno ve, el elector se da cuenta que la política económica no está funcionando adecuadamente, se da cuenta que la política de seguridad es un desastre, se da cuenta incluso, al principio les creyó al gobierno, cuando uno ve la evaluación de la política de salud, al principio es positiva, pero llega un momento que el cuento de que todo vamos muy bien, pues la gente lo está enfrentando en la realidad, y entonces la evaluación ha caído. Incluso hay un contraste claro entre la aprobación del presidente como persona, que es todavía muy alta, y cuando preguntas como gobernante es menos alta. Así es. Y incluso si ves la última del Financiero, lo que ha cambiado mucho en los últimos 3-4 meses, cuando preguntas cómo va el rumbo del país, pues los que creen que va bien, ha caído muchísimo, los que creen que va mal, ha subido mucho. O sea, aquí yo creo que hay dos hipótesis, solo las puedo plantear como hipótesis. La primera es que tarde o temprano lo va a alcanzar la realidad de los muertos, de la economía que no crece y que pues en algún momento esa realidad lo va a jalar para abajo. La otra hipótesis es, que es la que hasta ahora ha dominado, que la credibilidad personal del presidente es tan fuerte, la confianza que le tienen tantos mexicanos es tan grande, que pues le creen que la política de seguridad es mala por el neoliberalismo, que la política de salud es mala pues por la pandemia que vino de afuera, la política
educativa pues es mala, porque sé yo por qué, es decir, que le creen a él Educativa. desastre, pero él está echando muchas ganas. Yo confío mucho en el presidente. Yo supongo que esa es hoy la hipótesis más probable. Tenemos un par de preguntas más, querido profesor. Pati Barba nos pregunta, ¿cuál sería o cuál es el costo político y social de desacreditar a las instituciones que revelan datos duros que no reflejan el ideal que planteó López Obrador cuando era candidato? Y ahí en el extremo está el caso argentino, en donde dar datos alternos de inflación se convirtió en delito durante la parte más dura del kirchnerismo, ¿no? Pues mira, yo creo que ya me ahorraste la respuesta. Desde el punto de vista como país, es ese. Una vez me dijo mi supervisor hace años, Lawrence Whitehead, que él, aunque desconfiaba mucho del gobierno mexicano, creía que los datos de inflación eran los correctos, porque no puedes gobernar si no tienes datos de inflación correctos. E incluso, para que fuera aún más creíble, acabamos separando al INEGI, dando la autonomía y que se encargara de medir cosas, porque solo puedes gobernar con la información adecuada. Yo creo que el problema para el observador de todo este poder es que le cuesta mucho trabajo gobernar, porque parte de lo que nos dice como otros datos, creo que se los cuentan a él. Él sí cree que va a inaugurar la refinería de Dos Bocas cuando nos ha prometido, pero no hay una sola pedazo de información que yo haya encontrado donde esté el calendario de obras, el calendario de gastos, y sepamos que lo que nos están diciendo o lo que le dicen al presidente es cierto. Sospecho que él tampoco lo ha visto. El gran riesgo de gobernar así es que vas gobernando con los ojos cerrados. El otro gran problema es que cuando debilitas a las instituciones, pues dependes de la intuición presidencial, y no hay individuo que pueda saberlo todo, y en el caso del presidente López Obrador, además es una gente anclada en el pasado. Entonces, con instituciones débiles, si su palabra es la ley, pues vamos a una reforma eléctrica porque él lo quiere, con un gigantesco costo para el país. Y sobre todo a mediano plazo con las implicaciones para reconstruir, ¿no? Esa es la otra parte, ¿no? Que son enormes. Es más fácil, creo que en parte esta ineptitud en construir cosas, pues igual hiciera una pésima política educativa, pues igual y no es tan difícil reconstruir pedazos, pero si sistemáticamente a cosas institucionales como los órganos reguladores, si hay un embate más fuerte en contra del INE, del tribunal, pues eso va a costar trabajo reconstruir. En fin, tenemos... Con otra que es bien, creo que es mucho el sello del López Obrador, que él no le apuesta al mediano plazo. Él solo hace cosas que son rentables razonablemente rápidos. La Ciudad de México no invirtió un centavo en un metro del metro. La política educativa de Peña Nieto puede estar en contra o a favor, pero era una inversión en el futuro. El presidente Peña no ganaba gran cosa haciéndola. En principio los mexicanos iban a ganar en 20 años por haberla hecho. Yo no veo una política de ese tipo en esta administración. Muy buen punto. Adelante, siguiente pregunta. El embajador Miguel Ruiz Cabañas, profesor de esta casa de estudios del TEC de Monterrey, nos pregunta, los temas de seguridad, implementación del TEMEC y las políticas energéticas de México y Estados Unidos parecen ir en sentido opuesto. ¿Vamos en rumbo de colisión con Biden? Yo sospecho que sí, digamos, el presidente López Obrador aprendió a trabajar con el presidente Trump. Cuando el Trump apretaba la mano por alguna cosa, pues abusaba la Guardia Nacional para frenar a los migrantes, pero en los otros temas al presidente Trump no le importaba gran cosa y llevaron la fiesta en paz. Llegó un gobierno en Estados Unidos que tiene una política en ciertos temas muy distintos a la mexicana, como la energética, un gobierno que cree en las reglas del juego, un gobierno que va a estar además más presionado por ciertos intereses que promovieron la inclusión de la cláusula laboral en el TEMEC, por ejemplo. Entonces, embajador, pues yo creo que sí, vamos rumbo a una lenta pero creciente abanico de conflictos con el presidente Biden. El presidente López Obrador pareció coquetear al arranque de la administración de Biden con a lo mejor envolverse en la bandera nacional, o coqueteó con la no llamada telefónica, la no felicitación famosa. Yo creo que por lo pronto él va a tratar de evitar el conflicto, pero si no lo va a provocar, pero los temas mismos, la reforma eléctrica en sí misma, creo que nos va a llevar a un serio conflicto
con ese sector, más los otros que ya mencioné. Entonces sí creo que va a haber muchas fricciones con los Estados Unidos y creo que eso va a tener además un costo importante en materia del clima de inversión en este país y por lo tanto en un aún menor crecimiento económico. Gracias. Y tenemos, se me hace que es la última para la que nos va a dar tiempo y es una pregunta que no solamente Carla y Alejandro Marroquín probablemente tienen, sino muchas personas más. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador haga todo lo posible, legal, constitucional, política, mediáticamente, para reelegirse en el 2024? Pues yo en el libro digo que no, que creo que es muy poco probable, que creo que si el objetivo así planeado de Saque hubiera sido eso, hubiera tratado de modificar la Constitución llegando cuando era más fácil, no habría dicho lo que ha dicho, pero no lo puedo negar. Creo además que la tradición antirreelección en México es muy potente, que la propia Morena, el grupo que los rodea, se sostiene pues, con el pensamiento de que va a haber un relevo, pero por supuesto cuando se acerque el fin del sexenio y ve el vacío que es no tener el poder, pues quizá decida dar un manotazo y tratar de reelegirse. Otros presidentes lo han tratado de hacer, hasta ahora ninguno con éxito. Salinas dicen que trató de hacerlo. Entonces se ve cuesta arriba, pero como lo digo en la conclusión del libro, antes lo veía muy, muy difícil y ahora lo veo menos difícil. Y dependerá, por supuesto, mucho de la elección intermedia. Si en la elección intermedia refrendan su mayoría constitucional, pues la probabilidad será mayor que si no. Y además del absurdo de la revocación de mandato que los senadores de oposición tuvieron a bien aprobar, y diputados, de hecho, también, que le va a dar una oportunidad para estar en la boleta y por lo menos un mes, si no es que más, diciendo que es importante que no lo dejemos ir, que no vayamos a cometer el error de sacarlo de Palacio Nacional. En efecto, y esa revocación de mandato en sí mismo es un problemón, lo gane o lo pierda. En los dos sentidos es un pésimo diseño institucional. Muy bien, profesor. Pues déjame nada más un comentario de cierre. Creo que hay que felicitarte por este libro, además de por tu cumpleaños. Es un extraordinario libro. Vaya, cómprelo. Vale mucho la pena leerlo. Es un gran compendio y creo, además, que es una especie de clásico inmediato. A mí me gusta pues siempre ser generoso con cosas que leo y valoro y cuando, pues, en fin, en este caso es muy fácil ser generoso porque realmente es un libro que si hoy alguien me dijera ¿cómo entiendo lo que está pasando en México? Les diría, lee el libro de Carlos Elizondo, es un muy buen esfuerzo y creo que vale mucho la pena leerlo. En muchos ámbitos se aprende un montón. Adelante, profe. Pues Alejandro, primero que nada, muchísimas gracias por tan generosa presentación, por tan generosa conclusión, por haber leído el libro, que es lo que más quiere un escritor. A ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que lean el libro y que les entusiasme. Y pues ha sido un gran placer para mí esta conversación. Esta serie nuestra, como saben, es cada 15 días. Panorama reinicia en 15 días, o volvemos a tener Panorama en 15 días, con Verónica Martínez Estrada, que es una profesora del TEC de Monterrey, y con ella vamos a discutir, aprovechando el Día de la Mujer, la política de género de esta administración, hasta dónde ha llegado, cuáles son los costos. Los esperamos en 15 días aquí en Panorama. Gracias, Alejandro, gracias a todos. Gracias, Carlos.